secretario general del partido Paraguay Piajurá, que lo tengo en línea. Buenas tardes, Eladio, lo saluda Emilio desde acá de La Matanza. Buenas tardes, Emilio, buenas tardes a la gente que te acompaña y buenas tardes también a todos los paraguayos migrantes de la Argentina. Buenas tardes a todos, Emilio. Bueno, gracias, Eladio, muy amable por la comunicación. Estamos siguiendo la situación que se vive en la hermana República del Paraguay, esas movilizaciones populares que se vienen sucediendo hace varios días, en las cuales uno de los ejes centrales es el reclamo de la renuncia del presidente Mario Abdo. No sé cómo están evaluando ustedes esta situación. Sí, Emilio, para entender de dónde viene este hartazgo y esta movilización de la gente, yo quería entrar un poco en el contexto para entender un poco si se puede. Sí, adelante, Eladio. Hace un año, el 7 de marzo del año pasado, cuando hubo el primer contagio en Paraguay, hubo un planteo desde el gobierno de turno, desde las instituciones del Estado, como una forma para enfrentar a la pandemia. Primero era el 90 días de cuarentena, que le llamaban 40 días quedarse en casa. Y otro era un proyecto de ley de emergencia de 1.600 millones de dólares que se aprobó en el Parlamento Nacional, que es una deuda del pueblo. Entonces nos quedamos todos en casa, mientras tanto las instituciones, principalmente los hospitales, se iban a preparar para enfrentar a la pandemia. Y para eso 1.600 millones de dólares, de los cuales 517 millones se le dio al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Entonces, cuando regresamos de quedarte en casa, por ejemplo, nosotros dijimos que los colectivos, por ejemplo, iba a ser el principal foco de contagio de la gente, y en donde viajaban los pobres, los trabajadores. Entonces nosotros dijimos desde el Partido Paraguay Piajurá, los que están en peligro somos los pobres, los trabajadores, y esto está sucediendo en este momento en Paraguay. Cuando la gente se contagiaron, se fueron a los hospitales públicos, no había insumos, no había medicamentos, no había cama, no había terapia intensiva. Entonces, esa situación que generó el hartazgo de la gente, y ese hartazgo se convirtió en una movilización en este momento en Paraguay. Nosotros dentro del Partido Paraguay Piajurá veníamos discutiendo permanentemente que se veía venir esta situación por la falta de política y falta de decisiones del gobierno nacional y sus instituciones. Porque mientras avanzaba la pandemia, la gente se contagiaba, no había insumo. Por ejemplo, dentro de los politiqueros, seguía campante el tema de la corrupción, el tema de la maniobra, el tema de la sobrefacturación de medicamentos. Se veía esa situación dentro de los politiqueros y el gobierno de turno. Entonces eso generó el hartazgo de la gente, y ese hartazgo está saliendo en la calle en este momento. Entonces uno no se imagina que cuando se contagia tu familiar, le lleva al hospital, empiezan la gente a vender su casa, a vender su vehículo, a vender lo que tiene para salvar. Pero cuando no puede más, su familiar se muere. Entonces queda en la calle
y muere su familiar. Entonces eso es nosotros le dijimos que es una vergüenza nacional esa situación. Y después, por ejemplo, hasta ahora estamos viviendo de la solidaridad de algunas naciones. Estamos consiguiendo vacunas, por ejemplo, de la solidaridad de algunas naciones. Claro. Y algunos insumos, por ejemplo, para enfrentar. Y los 1.600 millones de dólares que el pueblo está debiendo en este momento. Claro. Entonces, para nosotros, está algo de la gente. No, Eladio, precisamente eso quería preguntarte, a ver si me escuchás, ¿dónde fueron esos 1.600 millones de dólares que el Parlamento Nacional en Paraguay aprobó para combatir la pandemia del COVID-19? Porque esta situación realmente es totalmente gravísimo. De acá leemos que han cerrado hospitales, de directores de hospitales públicos que han renunciado porque no pueden atender más a la gente. Sí, por eso te decía que la corrupción, por ejemplo, todos estos tiempos estaba campante entre los funcionarios, en el entorno del presidente de la República, sobre facturación de insumos que venían de China, que venían de otra parte, insumos que no servían. Bueno, una maniobra permanente entre los politiqueros. Entonces, nosotros entendemos que ese 1.600 millones, alguna gente de la oligarquía, del entorno del presidente y algunos políticos de turno se enriquecieron de esos 1.600 millones de dólares y ahora ya no hay. Ya dicen que tienen todavía, porque no usan todavía, pero no tiene más dinero el Estado paraguayo. El 34% del Producto Interno Bruto se endeudó Paraguay en un año de pandemia, cuando que lo permitido es hasta 30% del Producto Interno Bruto, pero en este momento 34%. Entonces, nosotros del Partido Paraguay Plus Unidad estamos discutiendo en asamblea, en las comunidades, en los asentamientos, en los distritos, en las regiones, por ejemplo, de cómo encontrar una salida, porque presionar a este gobierno, como dijimos nosotros, genuflexo, este gobierno vende patria, antinacional, antipopular, por ejemplo, exigirle nomás y no encontrar una salida desde el pueblo. Nosotros estamos debatiendo con los compañeros y estamos diciendo que se vaya, que renuncie Mario Audo, toda su línea sucesoria, y peleemos por un gobierno de emergencia nacional y un plan de desarrollo, un programa de gobierno para dar salida a estos graves problemas que estamos viviendo en nuestro país. Porque con estos politiqueros, porque no son políticos, porque nosotros entendemos que los políticos buscan el bien común, por ejemplo, pero estos son politiqueros, viven de la maniobra, viven de la mafia, viven de la corrupción. Entonces no son políticos esta gente que está en el Parlamento. En eso están todos, los partidos tradicionales y los supuestos progresistas. Y en este momento, por ejemplo, los partidos de oposición, entre comillas, por ejemplo, están presentando un libelo acusatorio para llevar a juicio político al presidente de la República y al vicepresidente. Pero nosotros entendemos que es una cuestión testimonial, porque de los 56 votos que necesitan en la Cámara de Diputados, tienen 37 votos nomás. Entonces es imposible. Y esta crisis está manejando el reconocido mafioso Horacio Cartes, que le dice a Mario Audo: no me gusta ese ministro, hay que sacar. Saca a ese ministro también, el otro no me gusta, hay que sacar. Entonces están sacando ministros de las instituciones, pero es orden de Horacio Cartes, que es un reconocido mafioso. Y él está dirigiendo en este momento porque tiene mayoría en la Cámara de Diputados, que es la Cámara
acusador, digamos, en este momento para llevar a juicio político al presidente de la República. Y nosotros decimos, bueno, le sacamos a Mario Aldo Benítez y sube el vicepresidente, que es Velázquez, que es peor. Entre ellos no hay salida, no hay una persona en quien confiar, porque nadie se levantó a protestar la comida de 1.600 millones de dólares. Nadie dijo nada. Solamente el pueblo está planteando ahora su descontento, su hartazgo y su preocupación. Bueno, Mario Abdo entregó 3 ministros. Vos decís que esto es un contubernio entre los diferentes partidos oligárquicos para evitar que la caída del gobierno tenga un desenlace diferente, que también atrás está Horacio Cartés en esta crisis, en estas movilizaciones. No, eso es muy notorio, Emilio. Incluso los intereses de la oligarquía están jugando en este momento de acuerdo a las condiciones de movilización de la gente, están jugando los intereses oligárquicos en este momento. Y también el imperialismo yanqui que está pasando la mano a Mario Aldo, por ejemplo, de que se tranquilice en su gobierno, bueno, dándole apoyo, ¿verdad? Entonces, Paraguay, por ejemplo, como país dependiente, es muy notorio en este momento que no puede tener una política, por lo menos de salud pública, para atender a la gente enferma. Entonces, ahí se nota la falta de la soberanía, la falta de un gobierno con dignidad. Eso está muy claro en este momento, la dependencia de nuestro país de los imperialismos y el interés de la oligarquía para mantener esta situación, Emilio. Eladio, ¿crees que esta crisis se profundiza, puede llevar a la caída del gobierno de Mario Abdo? Y segundo, ¿qué es lo que viene después? ¿Con qué reemplazarlo? Si no, ¿cuál es la salida que proponen ustedes? ¿Cómo llegar a constituir un gobierno de emergencia nacional como salida? Apenas te escucho, Emilio. Hola, no, te preguntaba si crees que si esta crisis se profundiza, siguen las movilizaciones, puede llegar a un desenlace la caída del gobierno de Mario Abdo. Y segundo, ¿cómo ven ustedes cuál sería la salida para imponer un gobierno de emergencia nacional? Es decir, ¿cómo se llegaría a ese gobierno? Emilio, nosotros entendemos que si se va Mario, no puede ser que suba Velázquez, porque es el peor entre los peores es Velázquez. Entre ellos no hay ninguno en quien confiar. Por eso nosotros planteamos gobierno de emergencia nacional. Y ese gobierno de emergencia nacional debe ser resultado. Nosotros estamos discutiendo con toda la gente que realmente desea un Paraguay diferente, un modelo de Estado diferente, un modelo de país, discutir una patria nueva para la mayoría de nuestro pueblo, no un país para la oligarquía, para un pequeño grupo de gente privilegiado. Entonces nosotros planteamos eso. Y es la única salida, no hay otra. Y nosotros entendemos que la gente de a poco va moldeando, se va consolidando esa idea para la construcción de una patria nueva y un gobierno de emergencia nacional, porque algunos nos dicen que, bueno, es anticonstitucional, pero bueno, usando la Constitución Nacional, por ejemplo, demasiado ya pagó el pueblo la consecuencia. Entonces, podemos incluso, tenemos la posibilidad de ir buscando, digamos, nuevas bases jurídicas para empezar a consolidar un país diferente. Y nosotros entendemos que cada compatriota nuestro que piensan en un Paraguay diferente se va adhiriendo a este planteo.
podemos hacer grandes cosas en nuestro país, Emilio. Está bien, está claro. Eladio, por último te quiero preguntar, porque hay un sector de la oposición que entiende que debe haber una convocatoria de elecciones para reemplazar a Mario Abdo para resolver esta crisis. ¿Cuál es la posición de ustedes como partido frente a esa salida política? No escucho tu pregunta. Tenemos problemas. No, te preguntaba, a ver si me escuchás ahora, Eladio. Hola. Hola, No hola. te escucho. ¿Me escuchás ahora? Emilio. Te preguntaba que hay un sector de la oposición que plantea como salida para a esta crisis una convocatoria a elecciones como salida política. ¿Cuál es la posición de ustedes, del partido, frente a esto? No, ninguno, solamente la supuesta oposición. En este momento están planteando el juicio político. Ajá. Llevan en el campo institucional. En vez de apoyar la lucha de calle, por ejemplo, están llevando en el campo institucional. Y nosotros entendemos cuando se lleva en el campo institucional es para negociar, solamente porque no hay posibilidad, somos minoría, ahí viene el discurso ya de los partidos tradicionales, Emilio. Entonces, no es confiable lo que está haciendo la supuesta oposición acá en Paraguay en este momento, porque ellos en vez de apoyar la lucha de calle, por ejemplo, están llevando en el campo institucional, en el Parlamento Nacional. Y entonces, y entre la oposición, ¿en quién confiar? No sabemos, porque no hay en quién confiar también, porque son del mismo chiquero, decimos nosotros. Claro. Bueno, gracias Eladio por esta comunicación. Volvemos a hablar en cualquier momento. Vamos a seguir atentamente la evolución de lo que sucede en Paraguay, que es de mucho interés para acá, la Argentina, para nuestro pueblo y para América Latina, ¿no? Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Emilio, a todos los compañeros paraguayos y Argentina, ese pollo pimbarete, su escuela, a pertenencia a Ñuá, su escuela, Emilio. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Eladio Flecha, secretario general del Partido Paraguay Piajurá.